Por venir hoy también, por continuar con el curso. Vamos a empezar el segundo de los días dedicados al curso de dolor en atención primaria, ¿de acuerdo? Y de igual manera que ayer dedicamos las 4 charlas, las 4 ponencias a una presentación sobre los tipos de dolor y fundamentalmente hablar sobre el dolor musculoesquelético en sus diversos aspectos, en la tarde de hoy vamos a tratar otra serie de problemas de dolor que cursan con dolor importantes y que también suponen un problema sanitario de primera índole. En primer lugar, y aprovechando lo que comentábamos ayer, dijimos que dentro de las causas de dolor, hasta un 10% de los pacientes que padecen dolor crónico son como consecuencia de las cefaleas. La doctora Ana Castrillo, del Servicio de Neurología del Complejo Asistencial de Segovia, nos va a ilustrar y nos va a comentar un poquitito sobre el tratamiento de las cefaleas, tipos de cefaleas y bueno, pues lo que actualmente se está haciendo en el tratamiento de este tipo de patología. La segunda de las charlas de hoy versará sobre el dolor neuropático, recordando lo que nos decía el doctor Fuentes en su ponencia de ayer, es ese tipo de dolor en el que lo que está alterado, lo que está lesionado son los propios mecanismos nerviosos de transmisión del dolor. Es un dolor cada vez más prevalente, probablemente porque cada vez pensamos más en él y porque cada vez podemos diagnosticar mejor. Y bueno, pues durante una hora aproximadamente les estaré hablando sobre el dolor neuropático y también un poquitito qué cambios hay con respecto al tratamiento en este tipo de dolores. A continuación haremos una pequeña pausa para descansar un poquitito y tomar un café y finalmente el doctor Leandro Maroto nos hablará sobre el último de los gran capítulos, y no por ello menos importante, evidentemente, sobre dolor crónico. El dolor crónico asociado a neoplasias y a los procesos oncológicos en los pacientes. Esperemos no alargarnos tanto como ayer y les pido disculpas porque saliéramos un poquitito tarde ayer, pero bueno, yo creo que fue interesante el debate que se estableció en las distintas ponencias que se hicieron. Sin más preámbulo, les dejo con la doctora Ana Castrillo para que nos hable del dolor en las cefaleas. Gracias, Ana. Bueno, buenas tardes a todos. Yo la parte, como comentaba, que me toca hablar es un poco la actualización en las cefaleas. No tanto a lo mejor hacer un recorrido por todos los tipos de cefaleas, que la verdad es que pues, hay poca variación en la mayoría de ellos, pero sí en algunos cambios que ha habido y cambios en el tratamiento, ¿no? Deciros que las cefaleas, recordaros pues, que es un grupo de entidades muy heterogéneo y lo vemos muy frecuentemente en nuestras consultas, en las consultas de atención primaria, y además de la frecuencia de la patología hay que tener en cuenta el impacto, la complejidad que tiene, ¿no? El manejar pues el tratamiento agudo, el tratamiento en la fase preventiva y la complejidad de todo el campo, ¿no? De las cefaleas. Pero claro, como os decía, nos planteamos en un tema pues tan conocido por todos y tan frecuente como es las cefaleas, pues qué hay de nuevo en esto, ¿no? Y este curso que nos sirva a lo mejor con 4 cosas, ver qué planteamientos hay novedosos, ¿no? Y para ello pues recurro a la última clasificación. Si conocéis la anterior clasificación, que es la segunda edición, es del 2004, pero en marzo del 2013 tenemos la última clasificación, ¿no? Tiene sus 12 capítulos, el capítulo 13 dedicado a las neuralgias craneofaciales y luego tiene un apéndice. ¿Y en qué se basan los cambios? Pues fundamentalmente, y es en lo que voy a basar esta parte del curso, es en los criterios de las cefaleas crónicas primarias y fundamentalmente el concepto de migraña crónica, y que todos salgamos, aunque voy a dedicar una parte final, un poco a unas cefaleas un poquito especiales y parte de tratamientos nuevos para que lo veáis, sobre todo el concepto de migraña crónica para diagnosticarlo bien, ¿no? Y luego pues entidades que se han descrito hace décadas y que además han sido descritas por españoles, pero que en esta clasificación del 2013 pues han cobrado especial importancia.
Estas son las que os digo, las cefaleas primarias donde hay un poquito de cambio, ¿no? La migraña crónica fundamentalmente, en la cefalea diaria de reciente comienzo, la numular, la epicrania fugas y la cefalea troclear. Y os doy unas pinceladas de las últimas, pues para que tengáis un poco el concepto, aunque son menos frecuentes, pero por la importancia que han cobrado en la nueva clasificación. Si nos centramos en la migraña, pues es la cefalea, sin lugar a dudas, más frecuente. Y en la última clasificación, la migraña crónica es una de las principales novedades. Se ha centrado fundamentalmente en cambios en su concepto y ha cobrado importancia como entidad en sí misma. Ahora veréis los cambios. Además de contaros el concepto un poco de migraña crónica, pues repasaremos un poquito los tratamientos en la fase más aguda, que ya conocemos todos, tratamientos los mismos, pero con otras vías de administración, y nuevas vías, para que os vayan sonando pues que hay nuevas vías de desarrollo, que se está más o menos en los ensayos, nuevas dianas, que os explicaré al final, ¿no? Si nos centramos en el concepto, que es la parte más importante, recordaros pues, que la migraña es una enfermedad muy común, la más común en los países desarrollados, con una prevalencia, como veis, en la episódica de un 12%, ¿no? Los estudios epidemiológicos han demostrado su prevalencia y su enorme impacto tanto socioeconómico como personal, porque repercute en la calidad de vida de los pacientes, y es importante el tratamiento abortivo pues, para mejorar la calidad de vida de los pacientes que nos vamos a encontrar en nuestras consultas todos los días, ¿no? No os digo nada de la migraña episódica, que se mantiene en la clasificación de la tercera edición, mantiene los conceptos de la clasificación del 2004, con la migraña con aura, la migraña sin aura, y ese es el concepto que conocemos todos de siempre. Pero en cambio en la migraña crónica sí que vemos que en la tercera edición cobra importancia como entidad en sí misma, cambia el concepto, se ha avanzado mucho sobre el concepto de fisiopatología en la migraña, ha hecho que surjan pues eso, nuevas terapias, líneas de investigación y se están centrando más en esos conceptos, ¿no? Sí deciros que lo que antes llamábamos cefalea crónica diaria debido a migraña, que esto es un concepto ya de 1987, pero que lo hemos usado hasta hace relativamente poco. Después hablábamos de migraña transformada, pero ya en el 2004 entró el concepto de migraña crónica. Ahora veremos que se ha mantenido el 2013, pero con unos cambios. Recordaros que bueno, la migraña crónica como entidad en sí misma tiene una prevalencia entre el 1 y el 5%, pero veis ahí que el nuevo concepto ha hecho que se investigue más en mecanismos fisiopatológicos y en costes, ¿no? Antes de entrar en el concepto, recuerdo un poco sobre la fisiopatología del dolor en la migraña. Tiene un componente central y un componente periférico. Lo que se produce en la migraña es una activación del sistema trigémino vascular, se produce la liberación de unas sustancias vasodilatadoras que actúan a nivel de los vasos leptomeningios, y la molécula implicada con mayor relevancia en la activación de este sistema trigémino autonómico es ese péptido que veis, aparte de otros neurotransmisores que luego os comento. Pero este péptido, que es el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, está cobrando muchísimo protagonismo y se están dedicando muchísimos ensayos a estudiarlo en la fisiopatología, fármacos nuevos en función de este péptido, ¿no? Veis ahí que es abundante en los vasos pericerebrales y el ganglio de Basser. Lo que se produce es que cuando se libera tiene una acción vasodilatadora, facilita la nocicepción y se ha visto pues, que es crucial en el mecanismo de la activación del sistema trigémino vascular en los episodios repetidos de migraña, pero lo que se produce es un fenómeno de sensibilización central y de ahí la cronificación, ¿vale? O sea, aparte de lo que es la migraña episódica, ya se produce una sensibilización y ya tenemos una cronificación de la migraña, ¿no? Como veis, toda la cantidad de estructuras que participan en el dolor, en la migraña, en la fisiopatología. Como os digo, el sistema trigémino vascular, aparte de la dura, el tálamo, bueno, todo lo que interfiere en las vías del dolor, ¿no? Entonces, recordaros que es un trastorno vascular, pero que también hay la sensibilización de estas vías que os digo. Cuando hay el aura se producen los cambios en el flujo que todos conocemos, en el tronco del encéfalo, interviene el córtex, bueno, para que veáis que es un sistema pues muy generalizado, ¿no? En el cerebro. Y participar, pues veis ahí, el núcleo caudal del trigémino, sustancia gris del mesencéfalo, el tálamo, pero fundamental estos neurotransmisores, el óxido nítrico, el glutamato, la serotonina, que son de donde van a salir los fármacos que usamos, y muy importante lo que os decía, este último, que es donde se está centrando ahora la principal investigación, luego os lo cuento, ¿no?
¿Por qué? Porque se ha visto que los niveles de ese péptido están elevados en las crisis de migraña y no en otro tipo de migrañas. Es decir, el paciente migrañoso en el episodio tiene los niveles de este péptido elevados. ¿Y para qué ha servido también? Lo que traduce es la activación de este sistema que os digo, el trigémino vascular. ¿Pero qué se ha visto en la migraña crónica? Que los pacientes migrañosos crónicos, entre los episodios, también tienen los niveles de este péptido elevado, a diferencia de otro tipo de cefaleas que esto no ocurre. Claro, esto pues ha generado interrogantes, ¿no?, sobre si es un nuevo biomarcador, si nos sirve para el diagnóstico. En la práctica clínica pues no lo estamos usando, pero hay en algunos otros centros y unidades de cefalea que sí lo están usando, y en algunas jornadas que hemos tenido con otros compañeros de Castilla y León nos comentaban que aquel paciente con cefalea diaria que parece que cumple criterios de migraña crónica, que se prueban muchas líneas de tratamiento, al final pasas a la toxina, como luego os explicaré, y no mejora, en algunos de esos tan refractarios les están haciendo este marcador y en algunos de ellos comprobaban que no tenía los niveles tan elevados, y es replantearse el tratamiento. Es verdad que lo que plantea esto son muchas dudas de si esto en la práctica clínica va a ser algo rutinario que lo vayamos a tener disponible, ¿no?, en una entidad como esta, que es un diagnóstico clínico, ¿no? Pero que sepáis que eso está usando, ¿no? Y sobre todo porque se está planteando, como os decía, como nuevos fármacos antagonistas de este receptor, anticuerpos monoclonales. Luego os digo un par de cosillas, ¿no? Y esto en cuanto a la fisiopatología, para que veáis todas las estructuras que intervienen en la fisiopatología de la migraña. Y recordaros no solo la frecuencia, sino los costes que supone esta entidad, ¿no?, que en 2012 se llevó a cabo un estudio, veis que triplica el coste de la migraña episódica, lo que nos lleva la migraña crónica. Como veis, España es segundo país europeo en costes, pero no tanto en fármacos, sino en visitas a urgencias, pruebas complementarias. Es decir, que hay que hacer un buen diagnóstico y hacer un buen planteamiento, ¿no? Y ya si nos centramos en el concepto, para que veáis las diferencias, veis que en la clasificación del 2004, la segunda edición, veis que dentro de las complicaciones de la migraña estaba incluida la migraña crónica, es decir, como una complicación, no como una entidad aparte. ¿Y qué decía? Que tenía que ser una cefalea tipo migraña durante 15 días o más, que no tuviera aura y que no hubiera abuso de analgesia. Y eso es lo que era clave. Un paciente con 15 días o más de migraña como tal, con los criterios de migraña, durante más de 3 meses, que no tuviera aura y que no existiera abuso de analgesia. Lo que se ha comprobado en todos estos años, que hay muchos pacientes que no están incluidos ahí, que no estaban bien diagnosticados, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en la tercera clasificación, la tercera edición? Como veis, ya la sacan de las complicaciones de la migraña, que siguen estando pues las que todos conocemos, el estatus migrañoso, etcétera, pero la ponen como una entidad aparte, o sea, cobra especial importancia. ¿Y qué cambia? Pues como vais a ver, cambia el concepto de migraña, y veis aquí, ya no es una cefalea solo migrañosa, sino que el paciente puede estar 15 días o más con dolor de cabeza, de los cuales puede tener, por supuesto, aura, no los excluimos, y aparte de esos 15 días, 8 tienen que ser migrañosos. Es decir, no es el paciente que durante 15 días está con migraña, durante 15 días está con dolor de cabeza, 8 de los cuales son migrañas, pero los otros pueden ser tensionales o de otro tipo, ¿vale? O sea que ahí se incluyen muchos más pacientes que antes habíamos excluido, ¿no? Como veis, pues eso, relaciona la cefalea tensional, no excluimos a los pacientes con abuso de analgesia porque se quedaban muchos fuera, y por supuesto el concepto de migraña con aura y sin aura, que en su momento se separó, pues no tenía sentido separarlo, ¿no? Entonces, esto para que veáis el concepto, esto es como os vais a encontrar en la clasificación, en la página web de actualizacionencefaleas.com podéis acceder a la clasificación entera, y esto es tal cual viene, que es lo que os he explicado, 15 días o más con dolor de cabeza tensional o migrañoso, y 8 sí que tienen que ser tipo migrañosos, ¿vale? Esto en cuanto al concepto, ¿vale? Porque es un cambio muy importante, porque se incluyen a muchos pacientes. En cuanto al tratamiento, pues deciros, en cuanto al tratamiento agudo es un poco lo que todos conocemos. Los triptanes, que son agonistas serotoninérgicos, son eficaces para el dolor, mejoran la calidad de vida del paciente. Actualmente tenemos los 7 tipos que todos conocemos, que usamos habitualmente. Sí que es verdad que se están planteando nuevas formulaciones, que luego os cuento, y sí que es verdad que hay una constante necesidad de hacer estudios para ver a qué paciente le pongo qué tipo de triptán, por qué unos responden a un triptán y otros no. En realidad no hay respuesta para esto, sí que hay muchos ensayos que valoran cuál es más rápido, cuál tiene una respuesta sostenida.
En realidad depende un poco del paciente, tendréis experiencia que probáis un triptán, no le va bien con un triptán y probáis otro, ¿no? O sea que eso no hay un prototipo para este paciente uno o para otros, ¿no? Teniendo en cuenta pues, los efectos cardiovasculares que tenemos que conocer de los triptanes, ¿no? En pacientes un poquito más mayores. Pero bueno, en general hay una gran satisfacción de los pacientes con los triptanes. Y lo que sí tenemos que considerar antes de cambiar un triptán en un paciente migrañoso es que lo pruebe en 2 crisis de migraña distintas. Siempre les decimos que cuando empiece la migraña se tome el triptán cuanto antes, y si a las 2 horas no ha mejorado, que se tome un segundo comprimido del mismo triptán, no mezclar nunca triptanes. Si no fuera efectivo, nos deberíamos esperar a la segunda crisis de migraña para volver a hacer lo mismo, triptán, y si no a las 2 horas, otro. Si en esas 2 no ha sido efectivo, podemos probar otro triptán distinto, ¿vale? Los más usados son el almotriptán, el etriptán y rizatriptán, pero vamos, que ya sabéis que hay 7 tipos. En el agudo hay pocos cambios, pero en el tratamiento preventivo sí recordaros que el topiramato y la toxina botulínica son los 2 únicos que han demostrado eficacia con ensayos mejor planteados, ¿vale? Aleatorizados, doble ciego, etc., ¿no? Tenemos otros, los que todos conocéis, beta-bloqueantes, amitriptilina, antagonistas del calcio, valproico, pero si veis esta revisión, hace una revisión sobre la adherencia a los tratamientos preventivos. Simplemente aquí os subrayo, si lo veis bien, que al principio, los 2 primeros meses, bueno, no hay una mala adherencia, pero si veis, a medida que va pasando, casi se nos reduce a un 50% los pacientes que se adhieren, y si veis aquí en esos porcentajes son, el primero es amitriptilina, 77, el segundo, propanolol, el segundo, que es un 55, es amitriptilina, y el tercero un 57, que es topiramato. Bueno, un poquito más de la mitad se adhieren al tratamiento. Hombre, no es una buena, sobre todo para algo que les genera tanta repercusión en la calidad de vida, no hay una buena adherencia al tratamiento. Y de ahí pues que surgiera estudios con la toxina botulínica como un planteamiento que mejora esa adherencia, porque en realidad tú pinchas al paciente y nos hemos olvidado en 3, 4 o 6 meses de tomar ningún fármaco, ¿no? Sí que es verdad que las guías dicen que debemos probar 2 líneas de tratamiento preventivo para luego ya plantearnos la toxina. Es verdad que en la práctica ya son 5 o 6 años más o menos con la toxina desde que se aprobó para migraña crónica, que hay algunos, pues depende de cómo esté el paciente, hay gente que te cuenta 20, 25, 30 días al mes prácticamente de dolor de cabeza, que no te esperas 2 líneas de tratamiento, a lo mejor esperas una, incluso a veces se está haciendo de entrada, pero la guía lo que te dice es que pruebes por lo menos 2 si te lo permite la situación, y hasta cuándo pues no hay estudios muy a largo plazo, porque llevamos pues, 5 o 6 años con la toxina para la migraña crónica, ¿no? Pero sí deciros que el manejo pues preventivo es más complejo y hay menos estudios. El primer fármaco es verdad que es el topiramato, que es uno de los que debíamos siempre en esas 2 líneas que os digo intentar poner. El resto de fármacos no tienen estudios tan bien hechos. Y luego la toxina botulínica que ha demostrado su eficacia. Y es a lo que voy a dedicar un poquito de la siguiente parte de la charla, para que conozcáis un poco cuando nos planteemos un migrañoso que tiene ya una migraña crónica, 2 líneas de tratamiento, pero que sepáis el siguiente escalón, que es la toxina, que bueno, todos sabéis que es una neurotoxina que lo que hace es bloquear reversiblemente la transmisión neuromuscular, tiene su cadena pesada, su cadena ligera, producida por el clostridium botulinum, el serotipo A, concretamente es el que utilizamos, y lo que produce es una reducción en la contracción de toda la musculatura pericraneal, pero también bloquea la liberación de todos esos neurotransmisores que os contaba, el glutamato, el péptido relacionado con la calcitonina, la sustancia P, que intervienen en toda esa vasoconstricción y el dolor, ¿no? Lo que hace, por tanto, es bloquear las terminaciones de esas neuronas aferentes primarias, que es uno de los mecanismos fundamentales, pero también inhibe esa inflamación neurogénica que se produce y entonces impide esa sensibilización, que os contaba antes de la sensibilización y la cronificación de la migraña, ¿no? Esto es el estudio para que lo conozcáis, porque es lo que nosotros llamamos el paradigma PREM, que como veis empezó en el 2010 y se hizo a 24 semanas, controlado con placebo, a unos pacientes placebo y a otros se les pinchaba toxina, para ver la dosis, ver la seguridad, efectos adversos. Veis que más o menos pues la media lo que tenemos en la consulta, 40 años, la mayoría mujeres, y estamos hablando de unos 20 días al mes de dolor de cabeza, ¿vale? Entonces lo que vieron aquí es que tanto la frecuencia de la cefalea
cómo la frecuencia de migraña, comparado con placebo, veis que se reducía de forma significativa. Os lo cuento resumido, todo lo que es el estudio PREM, ¿no? Lo que hicieron una vez pasadas las 24 semanas es ampliarlo a las 56 y a ver qué pasaba, pero ya abierto, es decir, a todos los pacientes ya se les ponía toxina. Como veis en este gráfico, hasta las 24 es placebo-toxina y hasta la 56 ya se les ponía toxina a todos. Y lo que se vio en estos gráficos que os pongo a continuación es que la mejoría que teníamos a las 24 semanas en días de cefalea se mantenía en la semana 56, cefalea en general. Lo mismo sucedía con los días de migraña, veis que la mejoría que obteníamos en la semana 24 la obteníamos también en la semana 56 de forma significativa. Lo mismo sucedía con las horas acumuladas de dolor de cabeza, pues veis que también se mantuvo de forma significativa el beneficio. Y el HIT, que es el cuestionario que se hace sobre la repercusión de los pacientes de migraña, de cuánto repercute la migraña pues en tus actividades, en el humor, etcétera, y se puntúa, pues también la puntuación mejoraba hasta la semana 56, ¿no? O sea, que demostró, simplemente para que conozcáis pues, cómo se hizo el paradigma PREM, mejoría en los pacientes, seguridad en la migraña crónica. La dosis eficaz eran 155 unidades y se podían ampliar a 195 si se necesitaba en algún punto doloroso. Lo que intentaba era mejorar el cumplimiento de pacientes, que os he puesto en ese estudio de la pobre adherencia a otros tratamientos, con un buen perfil de seguridad y pocos efectos adversos, que fundamentalmente es el dolor en la zona de pinchar, aunque la aguja es muy finita, pero bueno, puede haber dolor o hematoma. Sí que es verdad que en algunas ocasiones hay empeoramiento de la migraña como fenómeno rebote, y lo que se ha visto por experiencia y, como os digo, en las jornadas que hemos tenido, por experiencia con otros compañeros, cuando pinchas en los pacientes que tienen 20 o 30 días, a veces dolor de cabeza y 20 días o 15 de migraña, a veces es difícil pincharle justo que no tenga migraña, es difícil coordinarlo, ¿no? Pero es mejor no pinchar cuando tienen la migraña fuerte porque puede ocasionar un fenómeno rebote y la verdad es que están peor los siguientes meses. Mejor pincharles sin dolor, ¿no? La debilidad muscular es muy poco frecuente y da pocos problemas porque, daros cuenta, os enseño los músculos, pinchamos en músculos que tienen poca actividad, no es como pinchar en un brazo o en una pierna, pero como pinchamos en el frontal a veces puede producir un poquito de ptosis, de caída del párpado, ¿no? Pero es muy poquito frecuente, se resuelve solo y la verdad es que da pocos problemas, ¿no? Para que conozcáis un poco la técnica de aplicación, porque os digo que es un poco lo más novedoso, y lo que os digo, que el paradigma PREM estableció ese protocolo de inyección, incluye unos puntos fijos que son 31, pero luego hay unos adicionales que puedes pinchar porque hay gente que tiene puntos dolorosos y ahí puedes pinchar también, pues para que veáis que lo que os voy a mostrar son más o menos las zonas inervadas por el sistema trigeminal, ¿no? en las principales áreas, es decir, pinchamos en el frontal, en el corrugator, procerus, occipital temporal, trapecio, musculatura paraespinal, en total pues 155 unidades y el trapecio, que os pongo aquí para que lo conozcáis, ¿vale? El procerus es en el medio, los dos son 5 unidades en cada punto, ¿vale? El corrugator es el que cogemos aquí en la ceja, ¿vale? Uno en cada lado. Siguiendo la línea de la ceja pinchamos en el frontal, uno y un poquito más a cada lado, separados más o menos unos 2 centímetros porque la toxina se extiende. Pinchamos 5 unidades en cada frontalis. En el temporal, siguiendo la línea de la oreja, un poquito por delante en la sien, haciendo un triángulo y luego un poquito más atrás. En el temporalis veis que el rojo se podría añadir, porque hay gente que te dice es que tengo este punto y se puede añadir ahí otras 5 unidades. Cogemos luego por detrás la protuberancia, 2 dedos a cada lado y hacemos ahí el triángulo a cada lado, otras 5 unidades en cada punto. Cogemos la protuberancia, nos vamos 2 dedos por abajo y cogemos a ambos lados la musculatura paraespinal y luego en la rama horizontal, en el trapecio, pues pinchamos otros 3 puntos. Son 31 puntos, veis que aquí están todos, 31 puntos, parece mucho, pero en realidad pincharlo no se tarda ni 5 minutos, o sea, es relativamente rápido, poco doloroso y los pacientes lo llevan bien. Esto es lo que nosotros les enseñamos en la consulta para que sepan las partes que vamos a pinchar y para que veáis un poquito así rápido. Nosotros llevamos más o menos 1 año y medio pinchando a migrañosos crónicos, ¿vale? Más o menos unos 66 pacientes, por supuesto la mayoría mujeres,
recordaros la comorbilidad psiquiátrica, y por comorbilidad psiquiátrica entendemos puede haber depresión mayor o un trastorno de ansiedad, pero a veces son simplemente rasgos de personalidad, una cierta ansiedad, una alteración del estado de ánimo que muchas veces acompañan a la migraña. Casi el 80% habían hecho tratamientos pues con lo que os he explicado, los típicos, antagonistas del calcio, anticomiciales. 7 de ellos habían probado toxina, pero antes del protocolo PREM, en puntos dolorosos, que de media eran unas 95 unidades, y de ellos se pasaron al protocolo PREM a las 155 unidades, y veis que el 60% se redujeron. Y simplemente pues para que veáis que partíamos de 20 días de dolor de cabeza de una intensidad de 8, con la primera infiltración bajamos a 9, ¿veis? Con la segunda a 7 y con la tercera pues ahí nos mantuvimos entre los 9 y los 7 de media, y veis que la intensidad pues entre 5 y 6, y veis que sí que es significativa la diferencia que hemos obtenido, ¿no? Es decir, que unos 11 días con la primera infiltración y unos 12 días con la segunda, veis que es una diferencia de gente que está con 20 y 30 días de dolor de cabeza, pasar a 6 o 7, pues y además te cuentan que la intensidad disminuye, que les hace mucho más efecto el tratamiento, el triptán cuando tienen su crisis migrañosa. Bueno, pues esto es lo que os quería contar un poco de la migraña crónica, ¿vale? El concepto de migraña crónica para que se diagnostique bien al migrañoso crónico y no se escape ninguno y hagamos una buena línea de tratamiento preventivo, ¿vale? Y que el escalón de la toxina botulínica con muy buenos resultados pues está también como una opción que les está mejorando mucho, ¿no? Las otras novedades que os decía de la clasificación, pues la cefalea persistente de reciente comienzo simplemente también ha cambiado un poquito el concepto. Entonces, es una cefalea que está incluida en las cefaleas crónicas diarias, descrita en 1986, pero ya se incluyó en el 2004 en la clasificación y ahora en el 2013 se ha cambiado. Es muy poquito frecuente la cefalea diaria persistente de reciente comienzo, pero os las traigo para que recordéis, aparte que como todas las cefaleas, más frecuente en mujeres, en edad media, etc. El curso es variable, porque a lo mejor están durante unos meses con un dolor diario, pero luego ya están en remisión durante meses o a veces años, pero luego pueden volver. Y simplemente deciros que es una cefalea persistente, diaria, es continua desde el inicio, que el paciente recuerda perfectamente. Pero sí deciros, concretamente esta, la fisiopatología es desconocida y a veces hay factores precipitantes como infecciones, estrés, pero os la recuerdo por la importancia que tiene siempre que nos llega un paciente que no tiene historia de cefalea y que nos viene con una cefalea de reciente comienzo, es descartar otras causas secundarias, lo que lleva a unas pruebas de laboratorio, unos análisis, unas pruebas de imagen. Siempre en una cefalea de reciente comienzo hay que descartar organicidad, recordando por supuesto la cefalea brusca, intensa, de repente, la más intensa de toda la vida, que siempre hay que tener en mente la hemorragia subaracnoidea y que hay que hacer sus pruebas de laboratorio, de imagen, incluso la punción lumbar en los casos necesarios, ¿vale? Simplemente está que ha cobrado importancia en la nueva clasificación, pero por la importancia de tener en mente las cefaleas de reciente comienzo. La otra es la nubular, que no sé si la conocéis. Os pongo esta foto para que la recordéis a los que os gusta Harry Potter, porque ya hay artículos científicos que contaban que como es migrañosa la escritora, decían que si Harry Potter tenía una migraña. Luego han salido artículos que no, que lo que tiene es una nubular, porque es justamente donde la cicatriz que tiene en la frente contaba un dolor de cabeza circular. Bueno, hay artículos científicos para todos los gustos. Os la pongo para que la recordéis. Es muy poquito frecuente, pero fue descrita por españoles y ha cobrado una gran importancia porque en el 2004 era como un apéndice de la clasificación, pero ahora la han sacado y la han incluido dentro de las cefaleas primarias, ¿vale? Para que la conozcáis. Es una cefalea que el paciente te cuenta que le duele así y te hace un círculo. Suele ser además a nivel parietal, y te hace un círculo elíptico, redondo, pero vamos, te delimita bien el contorno donde le duele, ¿no? Y a veces pues eso es durante unos meses y luego están en remisión y luego pueden reaparecer, ¿vale? Entonces deciros que bueno, la prevalencia es incierta porque hay poquitos casos en la literatura, más frecuente en mujeres en edad media, es como una presión o una puñalada, como digo, en esa zona, y que puede haber exacerbaciones. Y el mecanismo patogénico no se conoce, os digo que suele ser unifocal, pero a veces cuentan en varios sitios a la vez o van alternando. Puede haber trastornos sensitivos, puede haber cambios tróficos, incluso a veces el antecedente de un antecedente traumático, ¿no? Por eso la relación con Harry Potter y con lo que tenía en la frente, que era una cicatriz, ¿no? Para que lo recordéis.
Sí que es verdad que la mayoría es primaria, no tiene que haber ninguna lesión, pero hay casos sintomáticos. Entonces, aparte que se ha relacionado con procesos autoinmunes, y siempre que alguien nos cuente esto durante un tiempo, quiero decir, durante unos meses, no viene un pinchacito y se va, sino algo más mantenido, pues sí que es verdad que está bien, aparte de palpar, que eso es muy importante, a veces se nos olvida el cuero cabelludo, los músculos pericraneales, las arterias, etcétera, pues también exige a veces hacer unas pruebas de laboratorio y de imagen, sobre todo alguien que nunca ha tenido un dolor de cabeza y te cuenta pues un círculo que le molesta, como una puñalada o una presión, ¿no? Os pongo unos casos para que lo veáis y relajaros un poco de tanto texto, pues gente que contaba, me duele, así se hacía en el círculo, ¿no? En este caso, pues una esclerosis que coincidía en un paciente con enfermedad de Payet, que coincidía justo ahí, aunque la nummular normalmente no tiene por qué haber lesión, pero que a veces coincide que hay alguna lesión subyacente. En este paciente también lo contaba, en esa zona donde veis esa lesión, o veis en el escanograma, era un hematoma calcificado, y lo contaba como un círculo. O, por ejemplo, en este paciente también la contaba en círculo, con un contorno bien definido, y era un aneurisma fusiforme de una ramita frontal de la arteria temporal, y es lo que le estaba dando el dolor. O, por ejemplo, este paciente que lo contaba ahí en círculo, pues se relacionaba con un meningioma. O, por ejemplo, aquí que lo veis muy gráfico como lo describe, pues coincidía con un quiste aracnoideo de la convexidad, o un quiste temporal en el segundo caso, ¿no? Yo os digo que la mayoría es primaria, pero que bueno, alguien que no la ha tenido, pues tener una prueba de imagen está bien tenerla, ¿no? O en este caso que veis ahí la lesioncita en la calota, ¿vale? Y también un poco más desconocida es la picrania fugas, pero que también es otra de esas cefaleas que no tenemos tan en mente como pues es un tensional o una migraña, pero que también ha cobrado importancia en la última clasificación, también descrita por españoles en el 2008, aunque sí que es verdad que se mantiene en el apéndice porque es muy poquito frecuente. Pero sí que os la pongo porque así es como la describen, como un dolor de cabeza breve y son paroxismos, pero sí os la pongo para que tengáis en mente este tipo de dolor de cabeza, pero que nos exige hacer un diagnóstico diferencial con neuralgias, ¿vale? Porque es un dolor que suele tener un componente estático, un punto concreto, y en zigzag se va hacia adelante, normalmente es de posterior a anterior, y bueno, hay que pensar en esta, aunque es poquito frecuente, pero sí recordaros que nos hace hacer un diagnóstico diferencial pues con otro tipo de dolores de cabeza, como por ejemplo las neuralgias, que son mucho más frecuentes, ¿vale? Y luego ya por último la cefalea troclear. No sé si también tenéis, estáis con este término, ¿no? Pero la cefalea troclear os lo pongo por la importancia de una exploración